Bienvenidos a Leyendas Perdidas, el lugar donde las sombras del pasado cobran vida y los secretos olvidados se convierten en historias que te helarán la sangre. Esta es una de esas historias, una que nunca debió contarse. Pero tú ya estás aquí, y ya es demasiado tarde para no escucharla hasta el final. París, año 1847. El sol se oculta tras los tejados, pintando el río Sena de tonos anaranjados y púrpuras. Una joven modista, agotada tras un largo día de trabajo, camina sola por la orilla. El ambiente es tranquilo, casi mágico. Pero de repente, una sombra se desprende de la penumbra de un callejón. Una figura alta y pálida se abalanza sobre ella, arrastrándola hacia la oscuridad. El único sonido es un grito ahogado que nadie escucha. Al amanecer, la ciudad despierta para encontrar una escena macabra. El cuerpo de la joven yace en el suelo empedrado, con el cuello brutalmente desgarrado, y junto a ella, un detalle que congela el alma de los gendarmes. La sangre derramada forma un corazón perfecto en el suelo. Este no fue un crimen común. Fue el inicio de una leyenda oscura. Durante más de un siglo y medio, esta historia y las que siguieron fueron ocultadas, clasificadas como un simple caso de locura. Pero en 2019, los archivos policiales de la época fueron finalmente desclasificados, y lo que revelaron fue aterrador. No fue una sola víctima. Fueron 17 en apenas 6 meses. 17 almas perdidas en las calles de la Ciudad de la Luz. Así que, si te atreves a conocer la verdad, suscríbete y activa esa campanita, porque esta noche, aquí en Leyendas Perdidas, te voy a contar la verdadera y escalofriante historia del vampiro que aterrorizó París en el siglo XIX. Prepárate, porque la noche es larga y está llena de secretos. Todo comenzó oficialmente la noche del 12 de marzo de 1847. El nombre de la primera víctima que encendió las alarmas fue Marie Dubois, una joven de apenas 22 años, llena de vida y sueños. Marie desapareció sin dejar rastro después de salir de una función en la prestigiosa Ópera Garnier. Su familia y amigos la buscaron desesperadamente, pero fue en vano. Días después, su cuerpo fue descubierto en el sótano abandonado de un edificio cercano. La escena era de pesadilla. Estaba completamente exangüe, pálida como el mármol. Pero lo más extraño eran 2 pequeñas incisiones casi quirúrgicas en su cuello. El forense de la época, un hombre de ciencia que había visto de todo, quedó perplejo. En su informe oficial, escribió una nota que desafiaba toda lógica. Drenaje total de la sangre. No se ha encontrado el arma del crimen. ¿Cómo era posible? Los periódicos, siempre ávidos de una buena historia, no tardaron en bautizar al asesino desconocido. Lo llamaron Le Vampire de l'Opéra, el vampiro de la ópera. El pánico se apoderó de París. Las mujeres ya no se atrevían a salir solas por la noche, y las sombras de la ciudad parecían más largas y amenazantes que nunca. Pero Marie Dubois no fue la primera, ni sería la última. Durante los siguientes meses, la pesadilla continuó. 16 casos más, uno tras otro, siguiendo un patrón aterrador. Las víctimas eran siempre mujeres jóvenes y hermosas, encontradas solas de noche. Y siempre, sus cuerpos estaban drenados de sangre, abandonados en lugares emblemáticos de la ciudad, casi siempre cerca de teatros o lugares de arte. Cada escena del crimen tenía un detalle simbólico, como una firma macabra. El 5 de abril, encontraron a Claire Monet cerca de la Catedral de Notre Dame. Junto a su cuerpo, un espejo de mano hecho añicos. ¿Qué significaba? ¿Acaso el asesino no podía soportar su propio reflejo? El 19 de mayo, el horror alcanzó su punto álgido. 3 jóvenes actrices del Teatro Odeón fueron descubiertas sin vida sobre el propio escenario. La tarima de madera estaba cubierta por un manto de sangre, como si el asesino hubiera realizado una grotesca obra teatral. La ciudad estaba al borde del colapso. La policía, superada por la situación, se vio obligada a tomar medidas drásticas. Formaron una unidad especial, una fuerza de élite a la que llamaron la Brigade Nocturne, la Brigada Nocturna.
estaba compuesta por 20 de los mejores agentes de París, pero no estaban solos. Junto a ellos se unieron varios curas y expertos en lo oculto, porque incluso los más escépticos empezaban a creer que se enfrentaban a algo que no era de este mundo. Armados con estacas de madera, crucifijos y agua bendita, patrullaban las calles cada noche, buscando a la criatura que acechaba en la oscuridad. La primera pista sólida llegó la noche del 15 de junio. Un cochero, temblando de miedo, acudió a la policía. Juró haber visto a un hombre extrañamente pálido, con ojos que brillaban en la oscuridad, descender de un carruaje negro y desaparecer en un callejón. La policía actuó rápido y logró detener al sospechoso. Durante el interrogatorio, el hombre, con una calma espeluznante, pronunció unas palabras que quedaron grabadas en los archivos. «Bebo para vivir eternamente». Parecía que habían atrapado al monstruo. Pero aquí es donde la historia da un giro completamente inesperado y se sumerge en las profundidades de lo inexplicable. La identidad del detenido dejó a todos sin palabras. Afirmaba ser Jean-Baptiste Lully, el famoso compositor de la corte del Rey Sol, Luis XIV. El problema era que Lully había muerto en el siglo XVII. ¿Cómo era posible? El hombre mantenía que había sido resucitado a través de un antiguo ritual oscuro realizado en las catacumbas bajo la Ópera Garnier, el mismo lugar donde empezó todo. ¿Era un loco o estaban ante un ser inmortal? Mientras tanto, un médico brillante pero controvertido, el Dr. Moreau, estaba investigando los cuerpos de las víctimas. Descubrió algo fascinante. Todas presentaban signos de una rara enfermedad sanguínea llamada porfiria, que en sus formas más agudas provoca fotosensibilidad y una palidez extrema. Moreau teorizó que el asesino no era un vampiro sobrenatural, sino un hombre que padecía esta enfermedad, y creía que beber sangre podía curarlo o darle la inmortalidad. Una explicación científica para un horror aparentemente místico. Con estas dos pistas, la policía se preparó para el enfrentamiento final. La noche del 28 de junio de 1847, la Brigade Nocturne rodeó completamente la Ópera Garnier. Sabían que el sospechoso, ya fuera el resucitado Lully o un loco con porfiria, volvería al lugar donde todo comenzó. Utilizando cámaras fotográficas primitivas, de esas que necesitaban una larga exposición, lograron capturar una imagen borrosa y fantasmal en el interior del teatro. En la fotografía, se veía una figura oscura que parecía disolverse en una nube de humo justo antes de desaparecer. Nunca más se le volvió a ver. Oficialmente, el caso se cerró y se archivó como los crímenes de un loco no identificado. La versión del vampiro fue descartada como histeria colectiva. París respiró aliviada y la leyenda del vampiro de la ópera se fue desvaneciendo en el tiempo, convirtiéndose en un cuento para asustar a los niños. Pero la historia no termina ahí. Avancemos rápido hasta el año 2020. Durante unas obras de restauración en la Ópera Garnier, un grupo de trabajadores encontró un antiguo espejo de camerino que había estado oculto tras una pared falsa durante más de un siglo. Al limpiarlo, notaron algo escalofriante. Por un instante, el espejo reflejó el rostro de un hombre pálido y aristocrático que no estaba en la habitación. Un rostro que, según las descripciones de los archivos, se parecía sospechosamente al de Jean-Baptiste Lully. ¿Fue solo un juego de luces? ¿Una sugestión colectiva? ¿O acaso la esencia de aquel ser sigue atrapada entre los muros de la ópera, esperando el momento de volver? París es hoy una de las ciudades más visitadas del mundo. Millones de turistas pasean por sus calles, muchos de ellos de noche, solos. La pregunta que queda en el aire es, ¿volverá Jean-Baptiste Lully a caminar entre ellos? ¿O quizás nunca se fue? Déjame tu teoría en los comentarios. Quiero saber qué piensas. Si te ha gustado esta inmersión en lo desconocido, suscríbete a Leyendas Perdidas, porque la próxima vez viajaremos a Londres para desentrañar otro misterio que te quitará el sueño. Activa la campanita para no perdértelo. Y si conoces a alguien que ama París pero no conoce su lado más oscuro, compártele este video. Gracias por acompañarme en este viaje a las sombras. Dale like si te atreviste a llegar hasta el final.
Nos vemos en la próxima leyenda, donde lo paranormal siempre tiene una explicación, o tal vez no.